Bad Voices, segunda temporada. A través de conversaciones, historias personales, recomendaciones culturales, música y reflexiones sobre la vida internacional, Bad Voices es una plataforma que busca acercar a nuevas generaciones a experiencias reales del intercambio académico y creativo, construyendo una red global de voces conectadas por la educación, la creatividad y el intercambio cultural. Hoy hablaremos con Julieta Arechavaleta, egresada de la especialización de estilismo de moda en IET, España. El curso de especialización en estilismo de moda de IET pone el foco en la mirada propia y la identidad estética como motores de la dirección de imagen contemporánea. Lejos de quedarse en la superficie de las tendencias o en un enfoque puramente comercial, este programa ahonda en la deconstrucción de la indumentaria, el trasfondo sociocultural de la estética y el uso de la composición visual como una herramienta de expresión con peso conceptual y personal. A través de dinámicas constantes de co-creación en el set, donde conviven la moda, el maquillaje y la fotografía, el curso te desafía a dominar la práctica del shooting al mismo tiempo que descifras los códigos de la dirección de arte, el mercado editorial y la comunicación de marcas. Para mí fue muy importante, desde el principio no pensé solamente en la carrera que quería estudiar, sino le puse mucho foco en la ciudad. Pensar qué me iba a pasar a mí estando ahí, en la ciudad que eligiera. Yo sabía que Europa para mí era como un sí, pero no sabía bien dónde. Y Madrid apareció como así, como ese lugar donde yo podía como crecer, pero sin sentirme también como perdida, que siento que te pasa en Europa viniendo como de Latinoamérica, ese sentimiento de sentirte como completamente perdida en un lugar. Y yo sentía que Madrid apareció como ese lugar donde yo sentía que podía crecer, pero no perderme. Como poder sentirme en casa, pero al mismo tiempo estar como rodeada de algo que también me despierte, como que me genere curiosidad todo el tiempo, que es algo que busco siempre. Y Madrid como para mí tenía como esa energía que es como muy viva, es como que te llama mucho porque es rehumana, y me pareció a mí como el primer paso perfecto para dar como ese salto a Europa. Y bueno, IED también tenía como ese equilibrio que yo necesitaba para poder como expandirme creativamente, entonces por eso elegí como IED en Madrid y Madrid como ciudad para arrancar a estudiar. Para mí es muy importante sentirme como cómoda donde estoy, porque para mí lo que se aprende en una facultad no es solamente como en cuatro paredes, sino todo lo que te estimula alrededor. Entonces para mí era re importante elegir como primer paso algo que me hiciera sentir cómoda, pero que a la vez me estimule mucho, constantemente. Para mí, lo que creo que está muy bueno de IED es que tiene una forma de aprender que es como muy como viva, como que estás aprendiendo siempre, creando, como experimentando, probando cosas nuevas todo el tiempo, es como muy práctica, y para mí eso fue clave porque era lo que yo buscaba. Y además para mí algo que es muy importante es que los profesores, a mí me gustó mucho eso, que los profesores están siempre activos, muy activos como en la industria de la moda, y trabajan en muchos lugares a los que uno como creativa y como en la industria de la moda aspira a llegar. Entonces para mí está muy bueno eso, porque creo que en moda es re importante, los mentores son re importantes. Entonces las personas como de las que aprendes y mirás y con las que te rodeas influyen mucho como vas construyendo como tu mirada y tu ojo. Y para mí eso fue tipo de lo más valioso, ver que los profesores estaban remetidos en la industria y trabajando. Es como que te cambian la forma como de ver, de pensar, de crear, y que para mí es re importante. Y a mí me pasa siempre que yo necesito resentirme como inspirada y como mirar a alguien, las personas que tenía a mi alrededor, eh, más que nada como a los profesores de quienes aprendía, porque eso me motiva. Y creo que está muy bueno como creativo que sentir como cierta inspiración de las personas con las que estás aprendiendo, y creo que IED tenía mucho de eso, y creo que era muy práctica y eso me llamó mucho. Y para mí eso que te decía antes, que entender que no es solo tipo lo que aprendes en la clase, sino todo lo que absorbes de tu alrededor. Es como cómo afinás el ojo, cómo te nutrís, cómo elegís bien las personas con las que te rodeás, como estar muy abierto. Para mí es re importante porque te digo que para mí nunca vas a como a saber a dónde vas, de dónde va a venir una idea, de dónde va a venir una inspiración, y yo creo que es importante estar abierto, y más en ciudades que tienen como mucha cultura y mucho para ofrecer. Para mí, si tengo como que elegir así algo particular, creo que me dio algo
muy fundamental, que para mí en a lo que me dedico, muy fundamental es animarse, o sea, animarme a mostrarme, a confiar en mí, en mi ojo, en mi criterio, en mi creatividad, como empezar a construir como mi yo, mi identidad visual, digamos, y también de como de enamorarme de ese proceso de crear, que es re lindo, y, y también mucho a profundizar como en los conceptos, a darle un porqué a cada idea. eh, y creo que me conectó también con algo muy mío, que es tipo eso de crear desde la intuición, desde el corazón, pero con intención siempre, que creo que es lo más importante que me dio como herramienta, como ponerle intención a lo que hago. Y también una herramienta y un aprendizaje muy grande es que también me abrió muchas puertas, eso es real, a nivel profesional como personal también, que después me llevaron a poder trabajar en ciudades enormes como París, y creo que eso también se lo debo mucho a Liede. Fue como una experiencia re transformadora Madrid, es como que siento que me abrió mucho la cabeza creativamente y personalmente, fue como un momento re personal también, y, y me dio mucho como que me enamoré de la ciudad también, que para mí fue re importante, como de la energía que tenía la ciudad, de la gente, del idioma, de la forma en que se vive, porque también es muy simple también, y eso también me gustó mucho y me inspiró un montón. Y sobre todo las personas que conocí, que creo que fueron clave también para potenciar mucho como mi creatividad, mi inspiración. Es como que siento que Madrid me formó, como que me dio mucha dirección, como me ayudó eso que vos decías, que a entender qué quiero, qué tipo de creativa soy y tipo hacia dónde quiero ir como creativa. Y siento que me dio como ese espacio eh, donde pude construir como mi perfil, con más como claridad, o sea, con más confianza de quién soy, a dónde quiero ir, cómo quiero llegar, cómo me quiero mostrar, que para mí está genial, está muy bueno. Yo por más de que yo siempre digo que soy muy nómade, porque me encanta moverme, también me pasa eso que me cuesta irme, como que me enamoro de un lugar y me cuesta como moverme. Y siento que volver a Buenos Aires implicó como rearmarme y reorganizarme desde otro lugar. Y al mismo tiempo fue también como muy especial porque volví también con mucha energía, como muy recargada, muy creativa también y con una ambición que quizás antes no la tenía muy clara, ni tan cerca. Y como que me fui como con un mundo, viste, entero en la cabeza, como muchas ganas de crear y ejecutar como todo lo que tenía en la cabeza. Y siempre siento que algo que me llamó mucho siempre de volver a Buenos Aires es que sentía que podía como ejecutar todo esto en un lenguaje como mucho más propio, que es como Buenos Aires, que para mí es como una ciudad que yo siempre digo que es como mi casa. Estoy trabajando mucho, bueno, en styling, o sea, en estilismo y mucho en dirección creativa, que a mí es algo que me gusta mucho también. Y como te decía, siempre trato como de que haya algo como para decir, como en los proyectos en los que hago, que la imagen tenga como un concepto muy fuerte, que para mí es re importante. También es un trabajo, estadista en Buenos Aires, es como muy dinámico, es como que ningún día es como igual a otro, que eso a mí me encanta. Y me gusta trabajar mucho con personas y con marcas también, obviamente, y buscar siempre como algo distinto, como te decía, y algo que impacte y siempre sea como fiel a mí, como que tenga algo siempre como para decir, digamos. Siento que sea algo que me llevó a todo lo que hago hoy o a quién soy hoy, es como la inquietud, la curiosidad. Sí, es clave. Siento que es muy clave y más para el que se dedica como al arte, a la creatividad, creo que es súper importante. O sea, yo lo aprendí muy de chica de la gente con la que me fui inspirando, rodeando mentores, lo importante que es de inspirarse todo el tiempo de la gente, de las personas, de las culturas, los lugares a los que vas, mucho más que lo que aprendes como en cuatro paredes, eso te lo firmo donde sea. Es muy importante la práctica y yo creo que eso se dio en moverme, ¿viste? Movimiento genera movimiento, tal cual. Sí, capaz que es repetitivo, pero para mí es sumamente importante, como que sueñen en grande, como que lo manifiesten, ¿viste? Como que sean ambiciosos, que no tengan como techo, que para mí eso es re importante en un creativo, o sea, que confíe mucho en su intuición, que si algo le tira, como va, anda, es como que... Pero que también creo que como consejo que aprendí es que entienda que también irse y como el cambio externo no es tampoco la respuesta como a todo, que creo que lo más importante como y el diferencial real es como
siempre la hace la mirada propia para mí, como la actitud y cómo elegís como ir armando y construyendo como tu camino.